Amigo, amiga, que estás escuchando este tema, te saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Paz a vosotros. Hoy en esta ocasión voy a compartir un tema esperando que nos ayude a reflexionar y nos ayude a ir mejorando nuestra manera de dirigirnos ante nuestro Creador. He traído un tema que como título lleva Viviendo en humildad. Efectivamente, es una reflexión en la cual vivir en humildad es una virtud que la Biblia nos enseña a cultivar a través de varias citas bíblicas. Vamos nosotros a poder reflexionar sobre el significado y la importancia de la humildad en nuestra vida. De acuerdo con Filipenses capítulo número 2, versículo 3 al 4, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esta cita nos enseña a colocar las necesidades de los demás por encima de las nuestras y tener una práctica de la humildad al considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos precisamente en nuestro deseo siempre ver por nosotros mismos ante cualquier situación, y la necesidad de nuestro prójimo es la última que vemos, o en su defecto no la tomamos en cuenta. Quizá porque hay angustia en nuestro corazón, tenemos mil cosas en nuestra mente, tenemos miles de actividades que hacer, compromisos con cada una de ellas, con nuestros familiares. Si trabajamos en una empresa para alguien, tenemos que quedar bien, hacer todas esas actividades para no tener ningún problema. Y eso muchas veces nos hace ser también egoístas en nosotros mismos, en no ver las necesidades de los demás. Y cuando vemos que nosotros hacemos mejores cosas que el resto de nuestros compañeros de trabajo, nuestra manera de ser es diferente. Por eso es importante que analicemos estas palabras que nuestro Señor dice ahí en el Evangelio del apóstol Mateo, en su capítulo 23, verso 17, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza del Señor Jesús nos recuerda la humildad es la clave para recibir la gracia y la elevación divina. Nos deberíamos de preguntar nosotros, ¿qué tan humildes somos en nuestras actividades? Hay actividades que a lo mejor destacamos y vemos cómo esa humildad, si la tenemos tan presente en nuestra vida o de plano no la tenemos. Es necesario saber que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Él era el Hijo de Dios y dejó su corona, su reinado, su grandeza para hacerse hombre, Él vino a ser humilde para mostrarnos esa parte importante que nosotros como seres vivos, como seres humanos, tenemos que manifestar. Como hijos de Dios tenemos que tener ese sello en nuestro corazón, que nuestros pensamientos, nuestro actuar sea con humildad, que no queramos jactarnos y decir que somos hijos de Dios y que las obras del Padre no las hagamos, como cuando aquellos fariseos se acercaban con el Señor Jesús y le decían que ellos eran hijos de Abraham porque a las obras de Abraham hacían, porque eso que ellos en su corazón tenían. Pero el Señor Jesús les dijo que si realmente si eran los hijos de Abraham, las obras de Abraham tenían que verse reflejadas en su vida, cosa que sabemos que no era cierto. Es importante que nosotros no caigamos como aquellos fariseos, que cada uno de nosotros, esas enseñanzas de cómo vivían estos hombres delante del pueblo de Israel, no era la propia,
mucho menos delante de Dios. Tenemos nosotros que tener esas palabras presentes. Ahí si nosotros leemos en Santiago, capítulo 4, versículo 6, la palabra del Señor nos dice: mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta cita nos muestra precisamente la humildad como un valor importante para el Creador, y que aquellos que la practican recibirán su favor y sus bendiciones, serán coronados con grande vida. Y precisamente en este tiempo, quizá a lo mejor sufrimos mucho por las diferentes situaciones que nos pasan, pero cuando tratamos de resaltar en algo, tratamos de hacer algo bien, hay que tratar de mantener esa humildad, no caer en esa arrogancia, no caer en la soberbia, que es lo que Dios no soporta. Por eso dice ahí en Proverbios, el proverbista, ahí el rey Salomón decía en su capítulo 11, verso 2, cuando llega la arrogancia, llega también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Precisamente aquí el proverbista nos enseña, dice que la arrogancia es una deshonra primeramente para nuestro Dios, porque no estamos guardando la palabra de Él como nos insta. Pero también por otro lado, si nosotros hacemos la voluntad del Padre, vamos a nosotros a ser llenos de sabiduría, como humildes. Cuando nosotros vivimos en humildad, no nos exaltamos, tenemos ese control, no dejamos que la soberbia controle nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, que nuble nuestros pensamientos para hacer cosas que no querramos hacer. Es por eso que los que son humildes son sabios porque saben mantener su cordura, porque no dejan que esas emociones negativas influyan en sus decisiones de su vida. Aquí se destaca precisamente esta parte importante, que la humildad está vinculada con la sabiduría, y que aquellos que son humildes pueden aprender, y si son humildes pueden crecer más en humildad. Sabemos que la humildad es importante en esta vida. También tenemos en Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios: sean siempre humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esta cita nos enseña a mantener una actitud humilde y sobre todo amorosa hacia los demás en todo momento. Siempre tenemos que ser pacientes cuando vemos que alguien no hace algo bien, y no ensoberbecernos y faltarle al respeto por si esta persona no sabe, no tiene algún conocimiento que esté aplicando para resolver alguna situación en cuestión. Tenemos nosotros en todo momento que ser impecables, en no tener esa soberbia que gobierne en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, porque esto, amigos, no es de un hijo de Dios. Tenemos que ser amorosos, comprensivos con los demás, de que a lo mejor los demás no tienen las mismas cualidades que nosotros, y eso muchas veces es un motivo para sentirnos mejor que los demás y empezar a hacer menos, ya sea a familiares, ya sea amigos, algún conocido o algún hermano o hermana dentro de la iglesia. Pero en resumidas cuentas, vivir en humildad, según las Escrituras, implica reconocer la dignidad y el valor que tienen los demás, someterse a la voluntad de Dios y estar dispuesto a servir y amar a los demás con sinceridad y con bondad. La humildad no solo nos acerca a Dios, sino también nos permite relacionarnos
y conciliarnos de manera positiva con los demás y vivir una vida llena de significado y propósito. Recordando que nuestra vida tiene un propósito, hay que saber vivir con propósito. Y nuestro propósito en nuestra vida, amigos, es ser humildes, ser mansos, no enaltecernos en ningún momento de nuestra vida. Esta es la palabra del Señor que traigo a compartir con cada uno de ustedes, esperando que les ayude a reflexionar sobre este tema. Paz a vosotros.